En la clase pasada ya vimos lo que son componentes de todo un sistema de agua potable y un sistema de alcantarillado o de desagüe. Eh, Muchos de repente ya han trabajado en este tipo de obras, conocen. eh, lo que vamos a, digamos, ver en este curso, lo fundamental es el diseño. Construirlo es una cosa, lo construye cualquiera, pero nosotros vamos a diseñar. Y para diseñar nosotros debemos conocer su funcionamiento, debemos conocer cómo funciona esa unidad. El último joven que acaba de ingresar tiene un número que termina 474. Cambie eso y ponga su nombre y apellido, por favor, ¿eh? Para conocerlo, porque números no se reconocen. A ver, el alumno que tiene el número 474 al final. Su apellido, por favor. El que acaba de ingresar. Sánchez, Sí, ingeniero, Sánchez, lo que pasa es que mi internet se fue y por eso es que me botó de clase. Estoy señor volviendo a ingresar, Sánchez, he cambie reiniciado. el número por su nombre. Ya, ingeniero. Bien. Continuando, nosotros, como le repito, vamos a diseñar el sistema. Construirlo lo hace cualquiera, nuestro maestro de obra lo va a construir. Nosotros vamos a ver que lo haga bien. El maestro de obra seguramente al vertedero le va a querer dar 1 centímetro arriba o 1 centímetro abajo, pero 1 centímetro no es nada, ingeniero. Cuando ustedes diseñen van a ver que en un vertedero 1 centímetro sí es algo, es mucho. Entonces la idea de este curso es que ustedes aprendan eso, el diseño y por ende también el proceso constructivo y cómo va a funcionar el sistema. Ahora con las nuevas leyes de contrataciones del Estado, selección de profesionales, ahora existe lo que son las especialidades. Pues bien, un sistema de abastecimiento de agua, la norma dice que lo debe diseñar un ingeniero sanitario. Pregunta, ¿y si no hay ingeniero sanitario, quién lo construye? ¿Quién lo diseña? Pues la norma también lo dice, un ingeniero civil. No dice un ingeniero agrónomo, ni un industrial, ni un ingeniero ambientalista, ni medio ambiente, o un agrícola, sino un ingeniero civil. Y he dicho esas profesiones porque ellos también llevan y tienen un amplio conocimiento de esto. Los ingenieros agrícolas, los ingenieros ambientalistas conocen de esto, y mucho. Conocen de sistemas de bombeo, de unidades, de transferencia y todo ese tipo de cosas. De repente mucho mejor que nosotros. En lo que se respecta al funcionamiento, a los procesos físico-químicos que se dan en el agua en esas unidades. Pero nosotros lo construimos y somos los únicos autorizados por ley en construirlo. He ahí la responsabilidad que nosotros tenemos. Y nosotros estamos aprendiendo esto, de repente no tanto para, digo, diseñar, pero sí para construirlo como debe ser. En algún momento serán residentes, supervisores, inspectores, y deben tener conocimiento de eso. Ahora, toda estructura hidráulica, háblese de abastecimiento de agua, riego, de hidroeléctricas, canales, lo que sea, está enmarcada en una ley, en leyes, en normas, en directivas, resolución. Significa que existe normativa donde nosotros debemos encasillarnos. Los sistemas de abastecimientos de agua tienen leyes propias, normas propias, adicionales a las normas que están en el reglamento. Ustedes habrán escuchado o visto acá en la ciudad ese carrito que limpia los desagües, por ejemplo, donde dice OTAS, que está con el Mapacopsa.
la empresa concesionaria, la EPS del Sistema de Agua y Desagüe de Pucallpa. La OTAS es una oficina general que engloba todo ello y tiene sus normas. Entonces, nosotros, cuando construimos y diseñamos, debemos estar o debemos conocer la normatividad vigente que rige ese tipo de estructura, la construcción y el diseño. Cuando hablo de normatividad vigente, ¿a qué me estoy refiriendo, señor Roosevelt, Cuno? Una actual. No se le escucha, señor Cuno. Aquesta actual está en vigencia. Exactamente, a eso me refiero. Cuando hablamos de normatividad vigente es la última, la actualizada, la actual. Ustedes saben que las normas tienen una vida dinámica, se van perfeccionando a medida que avanza la tecnología, a medida que avanza, digamos, las técnicas, todo eso, ¿no? La investigación. Entonces las normas van avanzando, son dinámicas. Y nosotros cuando construyamos o diseñamos debemos regirnos a esas normas. Porque si ustedes leen la norma, en el primer párrafo de la norma dice objeto de la norma. ¿Para qué es? Y por lo general, ¿qué dice? De cumplimiento obligatorio en el territorio nacional. ¿Por qué recalco yo este tipo de cosas? Me he dado con la sorpresa que algunos alumnos presentan, por ejemplo, sus trabajos. Yo les pedí una ciudad ficticia que tiene cierta cantidad de hectáreas en manzanas de tal o cual dimensión. Para cumplir con esa área, tienen que dibujar, me parece, algo de 12 o 13 manzanas, por decir, de 70 por 70, para cumplir con el área de 8 hectáreas. Ese es un requerimiento, esa es una norma. ¿De quién? Del trabajo, del curso, una norma. Deben cumplir esa norma. ¿Cuál? Hacer una ciudad ficticia que tenga manzanas de 70 por 70 que sumadas den 8 hectáreas. Y deben cumplirlo, porque si no lo cumplen, simplemente está mal hecho, lo rehacen o simplemente obtienen una nota no aprobatoria. Bajo el mismo concepto son las normas. La norma te dice lo vas a construir de esta forma. No es lo que tú crees, no es lo que tú piensas, es lo que te están diciendo, lo que están pidiendo. Esa es una norma. No, pero así es más fácil. No. Tienes que cumplir la norma y la norma es lo mínimo. Lo mínimo va a cumplir con esas 8 hectáreas, eran, me parece, 12 manzanas. Si le pones 15, es un poco más, a buena hora. Pero el mínimo es que sume 8 hectáreas. Y eso es el concepto de la norma. Te está dando lo mínimo. Si tú lo perfeccionas y le das algo más, estás mejorando el sistema. Pero ya es algo más. No puedes irte a algo menos. Siempre tienes que irte a algo más. Ese es el espíritu de la norma. La norma te dice, más bajo de esto no. Ustedes como profesionales que ya van a hacer deben cumplir eso, porque van a sustentar el trabajo. Las entidades involucradas en el agua nosotros ya los conocemos por nuestros estudios en hidrología. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Salud por sus normas de calidad del agua, el Ministerio de Agricultura y Riego por la prioridad que se le da al uso del agua,
el Ministerio del Ambiente, por la calidad misma del agua y por la utilización de los cuerpos que existen. El ANA, Autoridad Nacional del Agua, que maneja lo que son aguas subterráneas y aguas superficiales, que da normativa al respecto, Oficina del Ministerio del Ambiente. La OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Se supone que si yo capto agua para mi sistema, lo capto bajo ciertos parámetros de calidad. Cantidades, qué sé yo, de color, de olor, de sabor, cantidad de sulfatos, de iones, sales, de lo que haya, cloruros y todo eso. Lo tomo para mi sistema. Esa es mi línea base. Y en base a esos parámetros que tiene esa agua, el Ministerio del Ambiente lo ha calificado ese cuerpo de agua. Háblese como cuerpo de agua, un río, un lago, un manantial. Una vez que lo capto, le doy el tratamiento que requiero y le doy a la ciudad o a la población que lo use. Esa población, cuando lo usa, luego lo desecha. Al desecharlo va al sistema de alcantarillado, pero ya no tiene los parámetros con los que yo lo capté esa agua. Los parámetros con los que capté son los mínimos. Si tenía una turbiedad, pues el mínimo de turbiedad con lo que lo puedo desechar es esa. Si tenía una cantidad de parásitos o de coliformes fecales, sería también lo mínimo. Entonces, una vez que lo uso, debo darle un tratamiento tal de que cuando yo lo elimine a un cuerpo de agua nuevamente, no lo haga variar. Ahora, se supone que si yo lo capto el agua en un río y por A o B motivos, ya no lo voy a desechar en ese mismo río. Tendría que hacer estudios también de los parámetros del río donde yo voy a desechar. Eso ya lo van a ver ustedes cuando lean la guía para la elaboración de expedientes técnicos de abastecimiento de agua y desagüe. Ahí está un montón de documentos y, digamos, procedimientos que debemos cumplir. Para el agua, yo debo hacer un estudio del agua, debo caracterizar el agua, saber qué clase de agua estoy captando para mi sistema. Esa es la caracterización. Pero esa caracterización no lo voy a hacer en un punto, un día, no. Por lo general se hace a lo largo del tiempo. De repente 1 año, de repente 2 años, pero debe existir esos estudios. Del cuerpo donde yo obtengo el agua para el sistema y del cuerpo donde yo voy a eliminar el agua ya utilizada. El agua servida, como se le llama, ¿no? Cuando hablo de aguas servidas es agua de uso doméstico, porque las aguas industriales que, digamos, se utilizan para procesos industriales, por ejemplo, con la fabricación de la cerveza, por ejemplo, con la fabricación del cuero, ¿no? Los camales, por ejemplo. Esas aguas deben tener un tratamiento previo, que debe hacerlo la misma industria que lo utiliza. Inclusive las industrias deben tener sus propias fuentes de agua, no usar la del sistema, a menos que, bueno, se los autorizan, ¿no? Eso también está dentro de la normativa y eso ustedes deben estudiar, leer. Esto de acá nosotros ya lo conocemos, recuerdan su hermoso trabajo que han hecho en hidrología sobre la ley de recursos hídricos. Esta ley es la que rige y gobierna el total de las aguas en nuestra nación. Esta es la base, ¿no? En base a esto ya sabemos cuál es la prioridad que tiene la prioridad primordial. Uso,
humano. Y de ahí a lo que viene. ¿De dónde salió eso? Pues bien, de la ley de los recursos hídricos. Yo tengo un manantial en mi terrenos, en mi fundo, donde saco agua para darle a mi ganado y regar mis pastos. Pero al pie de ese manantial existe un pueblo y el pueblo solicita que le dé agua de mi manantial. ¿Puedo negarme o no? No, ¿verdad? Porque el uso prioritario de esa agua, que es dueño el Estado, va a la población, a la comunidad. Debe ir un porcentaje a la comunidad. No todo, porque también tiene derecho los animales, las plantas y eso. Entonces, ¿pero de dónde sale eso? ¿Dónde lo busco y lo leo? Acá, en la Ley de Recursos Hídricos. Bien. Normativa para los sistemas de abastecimiento también tenemos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Las normas, por ejemplo, estas lo que son instalaciones sanitarias. Esto de acá lo he puesto, ¿no? Lo que son las normas sanitarias, porque acá existe lo que es un tratamiento de aguas servidas, los que son los tanques sépticos, que nosotros los vamos a utilizar. Se utiliza tanques sépticos también para darle tratamiento a las aguas servidas de algunas comunidades pequeñas. Si mal no recuerdo, una parte de Macicea tiene tanques sépticos, que lo construyeron con el nuevo sistema, me parece. ¿No? Dígame, señor Gino. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Para el tratamiento de aguas servidas, en el caso de los residuos de los centros de salud, ¿tiene algún tratamiento en especial? Porque vi que los sólidos sí los tienen. A ver, cuando usted habla de centros de salud, el centro de salud debe tener un sistema de evacuación de aguas servidas separado. A ver, no sé si alguien conoce o ha trabajado en la construcción de algún hospital o centro de salud. Lo que sucede es lo siguiente. Como ejemplo les voy a poner lo que es el Hospital Amazónico de Yarina. El Hospital Amazónico de Yarina lo que hace es todos sus desagües lo manda al río, a la laguna, al sistema. Y eso no está bien. Eso me parece que por eso, si mal no recuerdo, recibió una amonestación, me parece. Y le dieron un tiempo para que corrija. El problema es que un centro hospitalario, háblese del centro de salud, hospital, clínica, lo que sea, utilizan el agua para, digamos, limpieza de pisos, de ambientes, para que utilicen en sus atenciones, pero allí llegan personas con enfermedades que pueden ser muy contaminantes y pueden ser contagiosas. Entonces, esas aguas que se utilizan para eso deben tener un tratamiento previo. Por lo general les meten cloro, pero los servicios higiénicos de uso de personas, digamos, que llegan y que son de tránsito, que llegan, por ejemplo, a hacerse una atención diaria y salen y utilizan el servicio higiénico, ese va al sistema. Pero, por ejemplo, las personas que tienen ciertas infecciones, por ejemplo, el cólera, ¿no? O cualquier otra enfermedad que sea de transmisión por el agua, imagínense ustedes que esas heces lleguen al sistema o que una de las tuberías en el trayecto se rompa y aflore. ¿Se dan cuenta de la contaminación que surgiría?
Entonces, todo hospital debe tener una parte de su sistema con un tratamiento previo, donde desinfectan el agua. El otro sí, hay una parte que va directamente, que es el de uso común, pero existe una zona donde es de alto riesgo y ese sí necesita un tratamiento previo. ¿Ya? Eso sí. Otra cosa, las aguas de desecho, por ejemplo, de algunas industrias, por ejemplo, la cervecera, debe también tener un tratamiento previo. Por ejemplo, Cervecería San Juan utiliza soda cáustica, que es altamente corrosiva. Lo utiliza mezclada con agua, con vapor de agua, con agua caliente, para el lavado y desinfección de las botellas de cerveza. Ellos tienen unas grandes lavadoras de botellas. Ellos no lavan la botella una por una, sería ilógico. Entonces existen lavadoras de botellas. Son unas grandes máquinas que creo que tienen algo de 3 metros de ancho por algo de 15 metros de largo, me parece. Entonces las botellas entran por ahí y comienzan con agua a presión, le ponen como si fuera una ducha, pero esa agua tiene soda cáustica y tiene no sé qué otros productos. Pero esa soda cáustica es corrosiva. Entonces, una vez que lava la botella, esa agua, esa soda cáustica, lo juntan, esa agua con soda, a unos tanques separadores y nuevamente separan el agua con la soda. Porque no lo pueden mandar de frente al desecho, porque si no, toda esa, la vida, los pescaditos, renacuajos, lo que haya por ahí, simplemente muere. Entonces, medio ambiente, como ya estamos viendo que es una de las entidades, monitorea la evacuación de las aguas hervidas que elimina cervecería, las industrias. El ANA controla eso. Medio ambiente controla eso. Por eso cervecería lleva un registro diario de los parámetros de su agua que evacúan, del emisor. ¿Qué controlan? DBOS, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, el pH del agua. Ustedes saben, cuando el pH es menor de 7, es ácido. Cuando es mayor de 7, es alcalino. Eso deben ustedes ya conocer, leer de eso. Entonces, ellos controlan que el agua esté en cierto rango. El agua potable está en un rango de 6.5 a 7.5, me parece, ¿no? El agua ideal está en 7, el pH, que es neutro, ¿no? Pero cuando yo le pongo, por ejemplo, la soda cáustica, que es corrosiva, pues se supone que el pH que tiene es menor a 7, ¿no? O menor a 6.5. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros lo vemos, ¿dónde? En la norma. La norma nos va a decir, el agua que tú utilizas tiene que tener estos parámetros y el agua que tú desechas debe tener también estos parámetros. Dígame, señor Jim. ¿Sí? Señor Gino. Ingeniero, sí, ¿me escucha? Sí. Ingeniero, he visto que acá se captan el agua del río Ucayali. Río arriba hay desembocaduras de desagües, así también como de una petara, la de Atalaya, ¿no? Y así otros pueblitos no tienen su desemboque de desagües hacia arriba. Y la pregunta es, ¿hay algún plan de contingencia que se haga para la captación de esas aguas? A ver, señor Gino, se adelanta un poco al curso, pero le vamos a explicar. Si yo tengo un balde de 20 litros con agua, ¿sí? Y pongo una gota de lejía
¿Usted lo probaría en esa agua? No se probaría la lejía, porque el volumen de agua es mayor a lo que llegó la lejía. Pero si yo a ese volumen de agua de 20 litros le pongo 10 litros de lejía, ay, ahí sí ya se nota, ¿no? Imposible, ya no se podría ni oler. Existe un proceso natural de depuración que se llama depuración por contaminación. ¿Qué significa? Que esas aguas hervidas de Atalaya, Atalaya está a cierta distancia recorriendo el río de Pucallpa. Esa agua contaminada con virus, bichos y todo, cae al agua y se diluye en todo el cuerpo del río. El río, al recorrer su lecho, al recorrer su cauce, el agua va girando, aireándose, golpeándose, mezclándose con otras aguas más puras y todo. Y a lo largo, esa agua llega pura, sin bichos. Eso se llama purificación por contaminación. Es decir, contamino un lecho tan grande que simplemente se diluye. Pero existen procesos naturales para purificar esa agua. El río tiene sus procesos naturales, las curvas que da, los golpes que se da contra las rocas, la aireación que se da el agua. Son procesos naturales de purificación del agua. Hay un dicho en mi tierra: si hay basura en el río, no te preocupes, porque el mismo río lo bota a la orilla. ¿Se dan cuenta? Es un proceso natural. Toda la basura que cae en el lecho del río va quedando a las orillas del cauce y se va purificando. Ahora, si acá, a unos cuantos kilómetros aguas arriba, hay alguna planta de tratamiento de agua de desagüe y cae al río, el mismo sistema de agua potable de la ciudad tiene unidades, eso lo vamos a ver más adelante, donde ya lo purificamos. Por eso, ¿recuerdan ustedes cuando vimos la clase anterior de los componentes del sistema? ¿Recuerdan? Captación, donde entra de todo, los bichos, virus, coliformes fecales, todo. Pero hay una reja donde ya no deja entrar palitos, ramas, troncos. Empieza a limpiarse el agua para el tratamiento. Luego tenemos los desarenadores, donde ya empezamos a separar esos sólidos grandes, las arenas, las gravas. Por lo general en desarenador las gravas. Luego le echamos un aditivo y hacemos que esa turbiedad, que son partículas finísimas de arcilla a limo, se separen, ¿no? Y a las finales se mezcle todo eso y empiecen a juntarse. Se juntan y comienzan a formar bolitas más grandes que una partícula de arcilla. Y se caen. ¿Dónde? En los decantadores. Ya estamos separando la arcilla, el limo, todo. El agua se está volviendo más clara, pero sigue con bichos, sigue con coliformes, bacterias, un montón de cosas. Luego lo pasamos por un filtro de arena. El agua sale mucho más clara y también se elimina ciertos bichos, porque los bichos tienen un cierto diámetro. Y los poros en la arena son un poquito más pequeños y se van quedando. El agua sale completamente transparente, de repente ya sin olor, sin sabor, pero tiene bichos, algunos, los más pequeños, los virus por lo general.
Los virus son muy, muy pequeños, que no se quedan en el filtro de arena. Entonces, ¿qué hacemos? Lo desinfectamos con cloro. Una vez que matamos los bichos, lo lanzamos al reservorio y del reservorio a la ciudad, al sistema y a las redes, a las tuberías. ¿Para qué? Para que nosotros en nuestras viviendas, de nuestra conexión domiciliaria que entra, lo usemos esa agua, que ya es pura. Se vio, don Gino, que el agua sucia con coliformes fecales, el coliforme fecal viene en la caca, es decir, agua con caca. Captó en nuestra captación, entró en nuestra captación. Y por todo ese proceso que le hemos dado, ahorita es agua pura, bebible, entra ya por nuestra conexión domiciliaria. Nosotros nuevamente lo utilizamos, lo ensuciamos, lo contaminamos. Bajamos el water y nuevamente esa agua tiene coliformes fecales. Va a la red de alcantarillado, va a la planta de tratamiento. En esa planta de tratamiento le damos un tratamiento de tal forma que no altere mucho el cuerpo de agua, a donde va a ir finalmente. Y continúe el ciclo. El agua que usted lo utiliza acá, señor Gino, piense que lo están tomando en Macicea, en Contamana. Y ese es el ciclo. Pero de Pucallpa a Contamana el río lo va purificando por procesos naturales. Y lo que queda, su planta de tratamiento de agua potable, lo purificará. Contamana nuevamente lo utilizará y nuevamente lo botará al río. Y pueblos más abajo nuevamente tendrán que hacer el proceso. ¿Se entendió, don Gino? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta más? Bien. Entonces, tenemos las normas mínimas que nos dan los, digamos, los requerimientos mínimos para nuestro sistema. Tenemos las normas OS, ¿no? Que van desde la 10 a la 100. Acá existía esta norma, OS 060. Esta norma ya no está dentro de las OS. Drenaje urbano ya ha pasado, me parece, a las CE, ¿no? El drenaje urbano ya lo han separado, ya no pertenece a las normas de saneamiento. Entonces, todas estas normas son para el diseño de nuestro sistema de agua y son de cumplimiento obligatorio. En base a esto debemos diseñar. Luego, tenemos otras normas. Por ejemplo, esta resolución 192, donde nos da las normas técnicas de diseño, que son opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. Vean esta norma y ustedes entren al Ministerio de Vivienda, de Saneamiento, y van a encontrar la norma. Y acá existe un sinnúmero de estructuras estandarizadas. Captaciones, pozos, reservorios, todo. Revisen, todo existe y todo está estandarizado y el proceso de cómo deben calcularlo. Pero es para el ámbito rural y muchas cosas de ahí son aplicables al ámbito urbano. A la mano derecha tenemos también lo que son guías de diseño estandarizados para infraestructura sanitaria, dice. Pero también en el ámbito urbano. Tengo lo rural y tengo lo urbano. ¿En qué se diferencia lo urbano de lo rural? Pues en la cantidad de personas, ¿no?, que viven en esa comunidad. El reglamento nacional, por lo general, es para urbano cuando son poblaciones mayores a 2.000, ¿no? Y rural cuando son poblaciones menores.
Cuando hablamos acá de sanitaria menor en proyectos de saneamiento, más creo que está un poco direccionado a las zonas periféricas de la ciudad, digamos a los asentamientos humanos. Los asentamientos humanos pertenecen a esta ciudad, a Pucallpa, ¿lo ven? Pero cada uno de ellos a veces tiene su propio sistema de agua, de captación, un pozo y su propio sistema. Más o menos a eso se refiere esta norma de guía de diseños estandarizado. Léanlo, léanlo. Luego tenemos lo que ya les estaba comentando, la guía de orientación para elaboración de expedientes técnicos de proyectos de saneamiento. ¿Ya? Esto, léanlo, hay unos requerimientos que dan para la elaboración de esos expedientes. Básicamente ustedes lo que van a hacer en su trabajo es elaborar un expediente técnico, donde una de las partes es la memoria de cálculo. Con lo que nosotros estudiamos en el curso, ustedes van a diseñar esos elementos. Van a diseñar las líneas de conducción, las líneas de distribución, la captación, la planta de tratamiento, ¿no? Y deben seguir una guía, un proceso, un procedimiento, unos documentos mínimos que deben tener. Y acá hay una guía para que se orienten. Luego tenemos el reglamento técnico de proyectos de SEDAPAL. ¿Por qué lo he puesto esto de SEDAPAL? SEDAPAL es una entidad pública que por lo general da unas normas para sus proyectos, ¿no? SEDAPAL el ámbito de acción es Lima y Callao, ¿no? Pero tiene muy buena normativa que a veces es utilizada también para otras localidades. Y le he puesto eso para que ustedes tengan conocimiento. Por lo general nosotros antes, cuando yo llegué a Pucallpa, en los sistemas de agua se construían con algunas normas de SEDAPAL. Por ejemplo, la construcción de buzones de desagüe que tenían profundidad mayor a 3 metros, tenían un diseño estructural con acero ya. Entonces, los modelos de esos buzones no lo tenía el reglamento nacional. ¿Quién lo tenía? SEDAPAL. Y el FONAVI, que era el financista de los que financiaban esos proyectos, tomaban las especificaciones técnicas de SEDAPAL para la elaboración del expediente técnico. De ahí la importancia que tiene esta empresa, ¿no? Bueno, tiene ya cierta trayectoria, tiene, digamos, literatura que ha sido comprobada. La idea de una norma es que es comprobada, que funciona. No voy a poner una norma que no funcione, ¿no? Entonces, la idea es eso. Y SEDAPAL es una empresa, pues, que ha funcionado y sigue funcionando. Luego, tenemos lo que es la guía para la formulación del diagnóstico preliminar del riesgo de desastres, ¿no? Y la otra es la evaluación del riesgo. En una formulas el diagnóstico de riesgo y en la otra evalúas el riesgo. Esto le he puesto acá porque nosotros en el último capítulo del curso hay una partecita donde dice evaluación del riesgo, ¿no? De los sistemas de agua. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, si no hay preguntas, continuemos. Variaciones del consumo y factores que lo afectan. Desde acá empezamos lo que es ya nuestro curso. Presten atención, si no entienden algo, pregunten, lean, averigüen. Desde acá ya empieza nuestro curso en sí. ¿Ya? Hay que entender todo lo que estamos viendo. Dice, demanda de agua. Es el volumen de agua utilizada por una persona en un día. Se expresa en litros habitante día.
¿A qué se refiere volumen de agua utilizada por una persona en un día? A ver, en un día normal de cada uno de ustedes consume agua. Que no lo midamos, bueno, pero consumimos agua. De repente consumimos 1 litro para lavarnos la boca. 1 litro para lavarnos la cara. 6 litros cuando bajamos el tanque del inodoro. De repente, 1 litro para hervir agua y tomar una taza de café y prepararnos un jugo. ¿Sí? Eso fue el día lunes, que se va a repetir el día martes, miércoles y jueves, porque es lo normal. Pero ya el día jueves tengo que lavar ropa, porque ya se ensució. A menos que tenga 30 camisas, 30 pantalones, 30 pares de medias y qué sé yo, para lavar una vez al mes. Pero por lo general, como yo lavo los días jueves. Ahora no voy a lavar porque salgo a las 10 de la noche. Entonces, la lavadora consume agua. ¿Cuánto? Está en la especificación. Entonces, si yo tengo un jardín, debo regarlo al menos una vez a la semana, porque si no se mueren mis plantitas. Toda esa agua que yo consumo es el volumen de agua por persona. Que lo consumía a la semana, pues bien, lo divido en 7 días y tengo el promedio. Pero también hay otra cosa. En invierno consumo menos agua que en verano. Entonces varía también de mes a mes. Es decir, el consumo de agua en una persona varía de día en día, inclusive varía de hora en hora, porque el lavado personal se lo hace de repente en la mañana y también en la noche. Pero también lo hago durante todo el día en un periodo, digamos, de invierno, que va a variar en un periodo de verano, porque de repente al mediodía, en invierno no me baño, pero en verano sí. Entonces me baño en la mañana, al mediodía y en la noche. Todo ese consumo de agua que yo utilizo se expresa en litros habitante día. No lo vean como habitante, véanlo como persona. El número de litros que yo utilizo por día para vivir cómodamente, sin restricciones. La Organización Mundial de la Salud da una cantidad. El Ministerio de Salud da una cantidad. El Reglamento Nacional da una cantidad. La norma 192 te da una cantidad de agua por persona. Que puede ser si es de la sierra, si es de la selva o es de la costa. Pero es una cantidad que lo destinan para que esa persona viva cómodamente. Como ya estamos viendo, esa variación, ese volumen de agua que yo consumo, varía si vivo en la costa, si vivo en la sierra o vivo en la selva. Entonces también existe una variación por región. También varía si es verano o invierno. Entonces también varía por las estaciones. Y otra cosa que también varía, si tú tienes un poder adquisitivo mayor que otra persona, de repente tienes carro y el otro solo tiene su bicicleta. Como tienes carro, utilizas el domingo como distraerte, lavas tu carro, consumes más. Yo a las justas tengo mi casa de 6x5. Como tú tienes mayor poder adquisitivo, tienes tu casa
y el jardín es de 6x5 y tienes que ponerle agua. Entonces, existe también variación en el consumo de agua de acuerdo a la posición económica que tenga esa familia. No es lo mismo vivir de repente en un asentamiento humano de Pucallpa que vivir en un barrio rico, por decirlo rico, de Lima, ¿no? Que son grandes casas, que tienen bastantes jardines, tienen carros, tienen cada uno, con lo que tiene. Pero eso significa mayor uso, mayor consumo de agua. Y más adelante les voy a mostrar unos cuadros donde se ve esa gran diferencia de consumo. ¿Ya? Entonces, este volumen de agua utilizada, cuyas unidades son litro persona o habitante día, nos sirve para determinar nuestros caudales de diseño. Este volumen que consume cada persona condiciona las dimensiones de las estructuras hidráulicas de conducción y almacenamiento. ¿Cómo se entiende eso? Tomemos como ejemplo 10 personas que viven en la selva y consumimos en promedio 70 litros diarios cada persona para satisfacer nuestras necesidades. 10 personas a 70 litros me da 700 litros diarios. Significa que tendría un pequeño reservorio de 700 litros y de eso jalamos las 10 personas y listo. Y nos abastecemos. Pero, digamos, un barrio o una urbanización cualquiera, donde el poder adquisitivo es mayor, también viven 10 personas. Pero ellos ya tienen su jardincito, ya tienen su carrito, ya tienen varias cosas, su lavadora. Entonces consumen más. Ya no consumen los 70 que consumimos nosotros, sino consumen de repente 100 litros cada persona. Significa que 100 por 100, 100 por 10 ya es 1000 litros por día. El volumen de agua entre un grupo y el otro ya tiene cierta diferencia. En el primer grupo es 700 litros y en el segundo grupo ya es 1000 litros. Significa que esta dotación, este volumen de agua asignado por persona, ya genera unas dimensiones para las estructuras. ¿Está claro esto? ¿Se visualiza bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Entonces, como ya estamos viendo, se estima sobre mediciones en la población, dice en estudio, o de poblaciones similares que cuente con un registro estadístico. ¿Qué significa esto? Que para darle una dotación, un volumen de agua a cada persona, lo que yo debo hacer es medir lo que consume cada persona en esa población. O tomar datos de una población que se parezca a la que, a la que yo estoy estudiando para poder dimensionar el sistema. Bien. Dice, el uso de esa agua es función de la población, rural o urbana. Y esto ya lo explicamos. ¿Sí? Y los tipos de consumo también varían. Tenemos lo doméstico. En lo doméstico habla directamente de las personas, del habitante.
En lo industrial ya hablamos de lo que es cervecería. Habla de sus procesos, para qué lo utilizan. Para lavar una botella, esa botella debo llenarlo con algo, la cerveza. Entonces, en el proceso de fabricación de la cerveza utilizo agua para el proceso de lavado, el proceso de limpieza y todo. Pero también utilizo agua para fabricar el producto. Entonces, yo debo saber qué cantidad de agua tengo o necesito para producir una botella de cerveza. Desde que empiezo a fabricarlo. Ahí empieza el lavado de pisos, lavado de las botellas, la mezcla de aditivos para cocinar esos granos. Todo ese proceso al final me va a dar una cantidad de litros que yo voy a utilizar para fabricar una botella de cerveza. Eso es la dotación, el volumen de agua que yo necesito, ¿no? Esa es la demanda, lo que yo necesito para fabricar esa botella. Eso sería el uso industrial. Otro uso industrial, por ejemplo, los que producen el cuero, por ejemplo, ¿no? Otros que producen papel. Cada una de esas industrias tiene un requerimiento de agua. Dígame, señor Gino. Ahí, ingeniero, vi en algunos, bueno, en la zona urbana de acá, que algunos utilizan el agua para la agricultura, a pesar que está categorizada como zona urbana, ¿no? A ver, cuando nosotros diseñamos nuestro sistema, señor Gino, lo diseñamos de la forma que sea la más adecuada y cumpliendo los parámetros con los que la norma nos permite. El agua potable es para uso de personas. Se supone que esa agua, por lo general, tiene un medidor a la entrada, lo que es la micromedición.